¿Qué tal, amigos? Los saluda Shirley Ballenas. Nos encontramos con Wilfredo II Díaz Velázquez, secretario general del Sulpecos, en el Día del Periodista. ¿Qué tal? Bien, y usted supongo que también ha celebrado el Día del Periodista. Por supuesto. Bien, pero el Día del Periodista es todos los días. Sí. Con todos los obstáculos, todo lo que hay que enfrentar en las condiciones actuales y en las precedentes, siempre hay que hacer el periodismo con pasión. Y eso, la pasión, nos lleva en nuestro país a que siempre lo consideremos el trabajo de periodistas y de comunicadores sociales, a tener presente que cada acto en el Perú, cada movimiento en el Perú, cuando el periodista sale a las calles, siempre tiene una inspiración. Además que las condiciones de nuestro país permiten que esa inspiración sean canalizadas bajo la forma de la información. Es decir, recibimos la información y la transmitimos al nuevo pueblo. Esa es una labor de mucha pasión. Pero hay algo que nos corta, que es la falta de libertad del periodista, es la falta de libertad a los comunicadores sociales, es la falta de libertad porque la expresión, la palabra de los actos que vemos nos cortan o estamos limitados para poder expresarlas cabalmente. Por eso cuando vamos a unos mítines, porque nosotros somos prácticos, nos gusta también elevar a otro nivel nuestras razones de ser, de ejercer el periodismo y la comunicación social. Cuando vamos a los actos, estamos con los trabajadores, estamos con los campesinos, siempre nos dicen, ¿y cómo voy a saber que ha salido lo que escribimos? Entonces nosotros tenemos la obligación prácticamente de hacer el regreso de nuestro mensaje de lo que hemos visto. Lo que hemos visto tiene un carácter enormemente social, pero no hacemos un periodismo cualquiera, un periodismo que pasa porque fuiste a un acto efímero. Nosotros en Sulpecos, y eso le digo a quienes a veces dicen tener muchos títulos, ¿no? Nosotros en Sulpecos buscamos lo trascendental, lo que haga trascendencia, lo que quede perenne o lo que sirva a que el informado pueda razonar, pueda llevar lo que muchos periodistas no llevan, es la cultura. La información está ligada a la cultura. La actividad del periodista y del comunicador social está ligada a la cultura. Claro que a veces hay personas que piensan de que ir, filmar solamente, escribir solamente, y a veces todavía no hemos roto las actitudes patronales, las actitudes de hegemonismo, de decir que tenemos la verdad. La verdad está en el pueblo, y eso debe ser Sulpecos siempre, la verdad está en el pueblo. Eso es lo que te puedo decir, y evidentemente la pasión, la expresión, la libertad, es lo que nos queda construir, y cuando se celebra el Día del Periodista, debe ser un día y una semana y un mes de octubre, es muy rico el mes de octubre en el Perú, es de reflexión, de análisis y sobre todo cuestionarnos qué hemos hecho por el bien del periodismo y de la comunicación social, qué hemos hecho, qué ganamos sacando nuestras personas con afiches, ¿no? Sí, somos los creadores, los fundadores, etcétera, cuando en realidad el pueblo no nos conoce o no nos escucha, y cada vez más algunos periodistas se alejan del pueblo. Nosotros en Sulpecos, nuestro equipo directivo presente, algunos se van porque quieren, pero los que están ahí son activos, están en el acto, y hemos hecho muchas actividades a pesar de la pandemia y a pesar de condiciones quizás logísticas que no han estado muchas veces a lo deseado. La labor del periodista es complejo, es trascendental, debe ser trascendental y debe marcar historia. En Sulpecos nosotros estamos ligados a la CGTP, a donde fundó José Carlos Mariátegui, la CGTP, y quiero terminar con esto para decirle, Mariátegui
en el poco tiempo, cuando plantea la creación de la CGTP, la pregunta es, ¿quiénes se afiliaron a la CGTP? Hubieron 38.000 obreros industriales, y ahorita ¿cuántos somos? ¿No? O sea, para la época, proporcionalmente, debemos tener medio millón, 1 millón de afiliados, ¿no? Y también se iban uniendo lo que se llamaba, los indios decían en la época de Mariátegui, también alrededor de 30.000. Entonces, pues, miren el valor de la Mauta, y para nosotros los periodistas, el ejemplo es que nosotros, nuestros actos, deben llevarnos a unir, no a dividir, ni crear cositas alrededor. Lo que debe llevarnos todos nuestros actos es a unir. El ejemplo de la Mauta es importantísimo en cuanto a la cuestión numérica como a la cuestión de orientación cualitativa. Eso es Supeco. Y Supeco está creciendo, ¿no? Aunque algunos de repente no desean que crezca, o a veces no facilitan nuestro trabajo, pero es parte de la labor periodística, es parte de la contradicción que nosotros en este trajinar hemos ido resolviendo poco a poco. Eso es lo que le puedo decir. El periodismo en nuestro país se encuentra pasando por un momento álgido. ¿Cuál es la posición del Sudpecos? Mire, en el Perú, si no lo hacemos con pasión y con carácter popular, evidentemente siempre vamos a encontrar obstáculos para nuestra labor. He conocido periodistas que van a la guerra a hacer periodismo. Aquí salimos a las manifestaciones y hacemos periodismo. Cuando me dice que atravesamos situaciones difíciles, periodistas, siempre ha habido condiciones difíciles. El problema es que ahorita tenemos un gobierno diferente en el cual sí podemos tener alguna capacidad para proponer cosas para el periodista, para el comunicador, que está marginado del periodismo, que está marginado y agredido muchas veces por la dictadura mediática. Y a veces por nuestros propios compañeros no entienden la labor del periodista, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer, como hablaba de cultura hace un momento, tenemos que hacer esa cultura de Supecos, tenemos que transmitirla para que siga teniendo ese carácter de popular, es decir, de un medio diferente a lo que ya existe. Enfrentar a la dictadura mediática no es fácil. Ha habido un proyecto de ley hace poco que ha sido, creo, retirado, pero volveremos con una proposición de Supecos hacia la alternativa que pueda sacar el Ministerio de Comunicaciones o los ministros. Tenemos que hacerle llegar nuestra proposición. Nosotros queremos otra cosa. Creemos de que sí hay otras formas de organizarse, en tanto que periodistas y comunicadores sociales, ¿no? Hay otras experiencias de otros lados, de otros países, que sí podemos buscar una alternativa con el Estado concretamente, y nosotros en estas alternativas evidentemente no pertenecemos a esas formas tradicionales de coger los presupuestos, usarlos en contra del mismo pueblo, usarlos para la alienación del pueblo. Nosotros no tenemos medios y sin embargo hacemos cultura, ¿no es cierto? Hoy día mismo hacemos cultura, hablando de un periodismo popular y pasionado, ¿no? Debe ser una pasión, no debe ser un alboroto, una cosa que pasa rápido, ¿no? Sino que el periodista debe ser una persona responsable, seria, ¿no? De no estar pues, metiéndose a donde no debe meterse. O también en Supecos, por ejemplo, ¿no? Yo preconizo de que un miembro de Supecos, ahí es donde hace periodismo. A veces queremos estar en todos los sitios, ¿no? O a veces dice, no, ya no me gusta tal aspecto de Supeco, me voy, etc. Pero mire, tenemos mucha gente de Supeco. Justamente una de nuestras labores es poder recuperar nuestra base de datos de Supecos, porque están un poco por ahí confundidas
o perdidas o hegemonizadas. Tenemos creo que alrededor de 1400 y que todavía por negación de algunos compañeros no se ha podido todavía trabajar, pero imagínense 1400 adherentes de SUPECOS. Si no lo trabajamos pensaríamos que están boicoteando a SUPECOS, pero nosotros, a pesar de todas esas barreras, hemos salido para adelante. Estamos ahí donde la CGTP organiza un acto, siempre estamos ahí. También proponemos lo nuestro, evidentemente. ¿He respondido a su pregunta? Gracias, sí. ¿Cuál ha sido el rol de SUPECOS antes, durante y después de la campaña electoral? Ya, mire, primero va a ser un pequeño histórico de SUPECOS, ¿no? Creo que merece en el Día del Periodista hacerse la autocrítica, buscar dónde están los puntos que hay que reforzar. Los puntos positivos creo que se conoce. SUPECOS, esta directiva ya tiene y es notorio su trabajo. No voy a insistir mucho en eso, pero sí quiero decir que SUPECOS es un sindicato de periodistas y de comunicadores sociales. Y es un gremio, y no es cualquier gremio, es un sindicato de una rama. Así estamos asentados. Y en ese sentido, quisiera hacer la parte histórica. SUPECOS nace en septiembre, en el periodo de septiembre de 2012. Una tarde se reúnen 57 trabajadores del periodismo de la comunicación social y había un pequeño debate, incluso creo que estaba César Révano y otros más, Ashin y otros más que crearon la corriente y la necesidad de poder hacer realidad un objetivo. ¿Y cuál era el objetivo? Que se hablaba, pero se reunieron los 57 fundadores, son 57 los fundadores de SUPECOS en septiembre de 2012. O sea, no es una persona, es un equipo, ¿no? Si uno quiere apropiarse de la fundación, yo creo que no tiene razón de ser realmente un profesional del periodismo. Entonces, ¿el objeto cuál era? Era de construir una organización sindical de gremio y de rama, como lo hemos hecho últimamente, valorizar ante el Ministerio de Trabajo después de 2012. Entonces, los 57 fundadores de SUPECOS se pusieron de acuerdo y nombraron a dos responsables, digamos, de poner en forja el SUPECOS actual. Era el compañero Marco Eugenio Fluker, quien seguramente lo vamos a encontrar próximamente, y un compañero que siempre cuando conversábamos era ejemplo de querer siempre ver el aspecto positivo, que es César Achín Guzmán, fallecido ya hace un tiempo. Bien, ellos elaboraron una agenda, no era uno que elabora la agenda, elaboraron colectivamente una agenda, y esa agenda era la aprobación del nombre o la denominación del sindicato. Claro, pues que acertaron, que haya un sindicato del periodismo, acertaron pues, ¿no es cierto? Y luego se hizo los estatutos, con un tercer punto que era la aprobación de la Junta Directiva. El 25 de septiembre del 2012, los compañeros responsables llevaron al Ministerio de Trabajo para asentar ese día 25 de septiembre de 2012 para asentar SUPECOS, y fue recibido en el Ministerio de Trabajo. Suponemos que la resolución salió más o menos el 1 de octubre. El secretario general nombrado era Marco Eugenio Fluker. El secretario adjunto, César Achín Guzmán, a quien hablé hace un momento. Hay otros compañeros que los hemos perdido de vista, que es el secretario de organización, que era Víctor Ángel Ruiz, que seguramente va a entrar en contacto al ver esta emisión, a quien saludamos a todo este equipo. Estos son los fundadores. Tenemos como adjunto a Marco Antonio Silva Latorre, a quien también hemos tenido contacto últimamente en SUPECOS. También ha habido unos percances y falleció
si no me equivoco, ¿no es cierto? Después hemos tenido un secretario de Defensa Laboral, que era José Antonio Chacha González, que también le hacemos llegar nuestros saludos y queremos que se vuelva a Supecos, no tenemos noticias de él. Y tenía un secretario de Economía y Finanzas, que era Fidel Gregorio Ríos. ¿Ah? Como ven, son diferentes personas. El secretario de Prensa era Hugo Marcelo y Sandra Rojas, ¿no? En relaciones internacionales incluso a Flora María Rojas, ¿no? Teníamos a un compañero asistente de todo lo social, así que es Oscar Alarcón, creo que se llama, ¿no? Oscar Alarcón. El secretario de Trabajo teníamos a Lucinda Martínez Susuraga, que actualmente es una poeta y sigue trabajando en el ambiente, digamos, cultural, ¿no? Pero sigue trabajando, no en Supecos, pero sigue desarrollando sus trabajos, ¿no? En archivo teníamos al compañero Alberto Navarro, ¿no? El secretario y teníamos a la secretaria de Cultura, a nuestra compañera que siempre está con Supecos, es Pilar Roca, ¿no? Y tenemos otros compañeros, hasta deporte, Omar Baltodano, algo así. Tenemos la ética y disciplina, tenemos a Juan Juárez Moncada, nuestro compañero que está activo y está en nuestra directiva actual, ¿no? Bueno, él es Supecos, ¿no? ¿No es cierto, Juan? Supecos 100%. También tenemos un secretariado de género, que era Carmen Angélica Salas, y un secretario de las juventudes, que era José Roberto Praga. A todos estos compañeros pensamos que los que podamos contactarlos, los vamos a reunir pronto, porque Supecos, a este equipo fundador, tenemos que, creo que la palabra tradicional es rendirle homenaje, pero queremos saludarlo y decirle que hemos llegado al 2021 y salimos del 2021 y que es necesario seguir agrupándonos, no jugar a nuestro egoísmo. Nuestro egoísmo hace daño, hay que romper con ese sistema del egoísmo que nos trajo el colonialismo y que todavía está presente en muchos elementos que se reclaman del sindicalismo. Esto quería dar esta parte histórica porque me parece necesario en el día del periodismo, en los días del periodismo, poner en claro qué cosa es Supecos. Siempre me preguntan en algunos medios, entonces hoy día yo creo que ya les voy a hacer referencia en esta emisión que se está haciendo para que estemos claros. Entonces, Supecos, ¿qué cosa es Supecos? Entonces, es la voz nueva, es la voz de los participantes, de los directivos de Supecos y de los amigos de Supecos, y pensamos que también Supecos será la voz de esos 1.400 adherentes que hay y que todavía la directiva no puede recuperarlos por diferentes problemas, supongo, técnicos y otros, ahí ya veremos, pero hay que recuperarlo porque todo debe estar en movimiento, porque hay que saber para quién trabajamos, para el pueblo o para la redacción. Cuando guardamos una información que debe ser para el pueblo, tenemos que hacer como un árbol que da sus frutos, ¿no? Para que los directivos de Supecos ríen ese árbol y la información sea pertinente en la lucha. De lo contrario, estaríamos saboteando el trabajo de Supecos. Pero Supecos ya tiene su fama, digamos, ¿no? A donde nos va, ya no es Supecos, ¿no? Y ya se ha convertido en un orgullo de muchos compañeros. Muchos compañeros quieren tener ya su carnet de Supecos, pero el carnet de Supecos está limitado a los que trabajan, a los que quieren trabajar. No somos una fábrica que regala carnets y esas cosas. Primero el trabajo y después el carnet, ¿no? Esa es una de las formas de nuestro Supecos actual. Gracias. ¿En qué se diferencia Supecos como sindicato ante los demás gremios periodísticos? En todo caso, nuestro trabajo es con pasión, nuestro trabajo es popular. Con pandemia, sin pandemia, habría sido mejor sin pandemia quizás nuestro trabajo, pero entre las pandemias hemos tenido buenos resultados. ¿En qué se diferencia? Yo voy a hablar de nosotros, que estamos ligados, por ejemplo, a la
al movimiento de los trabajadores acá en Lima, últimamente en algunas provincias. Esa es una diferencia, porque no veo otros periodistas, salvo de la dictadura mediática, los veo que están ahí por otras razones, pero la nuestra es para servir al pueblo. Esa es una de las cosas, una de las cualidades. La otra, por ejemplo, nosotros creemos en la fuerza de los obreros, en las fuerzas de su organización, que debe ser y es la CGTP, ¿no? Entonces creemos que nosotros estamos ligados a una organización principista en donde todavía supongo que no se ha desarrollado a cabalidad la posición del sindicalismo de clase. Nosotros nos reclamamos del sindicalismo de clase y tampoco dejamos a los obreros o al sindicalismo de clase solos, porque también SUPECOS se ha unido a apoyar a las rondas campesinas. A las rondas campesinas a través de la central única, que es la CUNARC, en donde el dirigente de la CUNARC, Santos Saavedra, es muy amigo ahora de los compañeros de SUPECO. ¿Acaso no es bueno que un campesino vea bien el trabajo de SUPECOS? Yo llamo a la reflexión de que los demás periodistas que quieren hablar de alternativos, nosotros más que alternativos decimos popular, ¿no? ¿Ya? También ligarse pues a los movimientos populares para disminuir, digamos, las diferencias, ¿no? Porque la idea es que hagamos un frente periodístico común para enfrentar mejor al enemigo, ¿no? Y si hay enemigos, pues, o es que no hay enemigos, señores, que a veces no quieren trabajar en el campo del periodismo. Sí, tenemos enemigos, pues, enemigos son infinidad de cosas, pero hay uno principal que ya lo diré en otro momento. Es el imperio, la OEA, por ejemplo, el Grupo de Lima, a quien saludo al compañero Héctor Béjar, que ha marcado realmente una línea en su trabajo de relaciones exteriores y que nosotros, los periodistas o los comunicadores sociales, hemos saludado al compañero Héctor Béjar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces eso nos va diferenciando de mucho y también nos diferencia porque tenemos que esforzarnos al llamado que nos hizo Mariátegui de ser creadores, ¿cierto? De no tener calcos y copias, de ser creadores. Y en eso de la creación tenemos muchas cosas que aportar al periodismo y dialogando con el Estado, con este Estado actual, con el gobierno actual. Así que buscaremos ese diálogo para que sea más trascendente nuestro trabajo. Gracias. ¿En qué se diferencia SUPECOS como sindicato ante los demás gremios periodísticos? En todo caso, nuestro trabajo es con pasión, nuestro trabajo es popular. Con pandemia, sin pandemia, habría sido mejor sin pandemia quizás nuestro trabajo, pero entre las pandemias hemos tenido buenos resultados. ¿En qué se diferencia? Yo voy a hablar de nosotros, que estamos ligados, por ejemplo, al movimiento de los trabajadores acá en Lima, últimamente en algunas provincias. Esa es una diferencia, porque no veo otros periodistas, salvo de la dictadura mediática, los veo que están ahí por otras razones, pero la nuestra es para servir al pueblo. Esa es una de las cosas, una de las cualidades. La otra, por ejemplo, nosotros creemos en la fuerza de los obreros, en las fuerzas de su organización, que debe ser y es la CGTP, ¿no? Entonces creemos que nosotros estamos ligados a una organización principista en donde todavía supongo que no se ha desarrollado a cabalidad la posición del sindicalismo de clase. Nosotros nos reclamamos del sindicalismo de clase y tampoco dejamos a los obreros o al sindicalismo de clase solos, porque también SUPECOS se ha unido a apoyar a las rondas campesinas. A las rondas campesinas a través de la central única, que es la CUNARC, en donde el dirigente de la CUNARC, Santos Saavedra, es muy amigo
ahora de los compañeros de SUPECO. ¿Acaso no es bueno que un campesino vea bien el trabajo de SUPECOS? Yo llamo a la reflexión de que los demás periodistas que quieren hablar de alternativos, nosotros más que alternativo decimos popular, ¿no? ¿Ya? También ligarse pues a los movimientos populares para disminuir, digamos, las diferencias, ¿no? Porque la idea es que hagamos un frente periodístico común para enfrentar mejor al enemigo, ¿no? Y si hay enemigos, pues, o es que no hay enemigos, señores, que a veces no quieren trabajar en el campo del periodismo. Sí, tenemos enemigos, pues, enemigos son infinidad de cosas, pero hay uno principal que ya lo diré en otro momento. Es el imperio, la OEA, por ejemplo, el Grupo de Lima, a quien saludo al compañero Héctor Béjar, que ha marcado realmente una línea en su trabajo de relaciones exteriores y que nosotros, los periodistas o los comunicadores sociales, hemos saludado al compañero Héctor Béjar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces eso nos va diferenciando de mucho y también nos diferencia porque tenemos que esforzarnos al llamado que nos hizo Mariátegui de ser creadores, ¿cierto? De no tener calcos y copias, de ser creadores. Y en eso de la creación tenemos muchas cosas que aportar al periodismo y dialogando con el Estado, con este Estado actual, con el gobierno actual, así que buscaremos ese diálogo para que sea más trascendente nuestro trabajo. Gracias. ¿Cuáles son las perspectivas del SUPECOS? La perspectiva de SUPECOS, en primer lugar, es seguir ligado a las luchas populares. En segundo lugar, transmitir cultura. ¿Ya? Y para transmitir cultura tenemos que tener hasta una biblioteca virtual para los trabajadores. La formación sindical, porque ahora veo que nadie lo hace. Entonces SUPECOS vamos a tenerlos conversados con quienes también han hecho o tienen experiencia y vamos a poner pues en los próximos meses la formación sindical y la formación también en diversos campos de la cultura, porque sin cultura, la cultura es el alimento para el periodista y para lo que va a decir. Queremos desarrollar eso. Queremos tener, nosotros hemos recuperado algo valioso, que es tener la autonomía de nuestra organización, no depender de nadie, porque a veces quieren financiarnos y nos quieren poner condiciones. A nosotros no, hemos logrado que SUPECOS tenga una línea autónoma y en ese sentido una de las perspectivas inmediatas es tener nuestro propio local, porque tenemos que acoger al pueblo en algún sitio, en un local. Evidentemente agradecemos mucho al compañero Jerónimo López, que siempre, y a los compañeros Manuel y otros compañeros de organización, Manuel Coronado, que siempre se han portado muy bien con SUPECOS, ¿no? Siempre nos han facilitado una cosa, nosotros también hemos facilitado cosas. Hay una reciprocidad con estos tres compañeros que acabo de mencionar. Saludos para ellos y que continuemos en esa búsqueda de la unidad y la fortaleza de nuestra CGTP. Sí, hay otra pregunta. ¿Algún mensaje que quiera dirigir a los periodistas del Perú, especialmente a los integrantes que nos precedieron? Reencontrarlos y hacer un balance tremendamente positivo, y con ellos, con los 57, bueno, algunos han fallecido, otros se han retirado, de los 57 fundadores de SUPECOS, podremos sacar una buena proposición para la nueva ley del periodista, ¿no? Porque creo que de ahí hay un equipo valioso. Y también quiero saludar a quien me presidió en el secretario general, que es el compañero Aliaga, que por razones de salud se encuentra fuera de nuestro país, pero creo que dejó una marca dentro de SUPECOS, ¿no? Usted sabe que él es poeta, escritor, y siempre
un poeta, un escritor, ve las cosas diferentes y ve más lejos que nosotros, que a veces estamos metidos en la misma acción o caminamos por las calles, a veces más seguido que otros, pero yo saludo a todos los poetas que son también, que ejercen el periodismo. En ese sentido, nos queda resumir con ellos, ver lo trascendente, ver la cultura, ver la solidaridad, impulsarnos a dar otra información y a crear otro periodismo, el periodismo con carácter popular, un periodismo comprometido, responsable, no del alborotado que hace una foto, una imagen y saca muchas cosas sensibles a veces, pero nosotros es cultura, es información, es comunicación. Entonces, a este periodismo quisiera decirle que sí, hagamos bien las cosas, evitemos la dispersión. La dispersión es no tener rumbo, ¿no? Entonces, Supecos, trabajando en Supecos, siendo, no digo exclusivamente de Supecos, porque hay otros trabajos que realizan, pero sí, por lo menos, si le dan de su tiempo 70% a Supecos, habremos ganado la batalla. Quiero terminar con esto, decir que por el Día del Periodista y los acontecimientos últimos que vive nuestro país, complejo, problemático en muchos aspectos, en donde el fascismo busca apoderarse del gobierno y del Estado, y que el nuevo presidente ha permitido justamente de que no avance el fascismo, está ahí. Hay cosas que se habla de la reforma agraria, de otra reforma, de las cuestiones cooperativas particularmente, y enviamos también, Supeco envía un saludo al ministro de Agricultura, Víctor Raúl Baita, ¿no? A todos ellos le decimos que Supecos renueva su fe, y no cualquier fe, sino la fe de la transformación, del auténtico cambio en nuestro país. Nuestra fe es siempre y será compartida con los miembros de Supecos. Será una fe en donde también se trabaja con pasión y alegría, ¿no? Porque esa alegría es colectiva. Supecos preconiza la fe y la alegría colectiva. Porque ¿cómo podemos ir a un sitio y ser siempre los coléricos, los amargos y no sé cuánto? O decir, oye, tú no hiciste, tú haces esta cosa, no pudiste, etc. Cuando hablo de responsabilidad es llegar puntualmente, cumplir sus tareas, pero también hay que hacerlo con una alegría colectiva, que es lo que nos falta en el trabajo revolucionario, en el trabajo sindical. Bien, yo creo que vamos a tener otras actividades. Esta era simplemente para renovar nuestra fe en nuestro trabajo. Yo tengo mucha fe en el equipo con quien estamos trabajando y creo que las perspectivas, usted me preguntó, van a ser más movilizadoras que ahora. Esperamos que la pandemia se vaya, que se está reduciendo una serie de dificultades de la pandemia, y ahora hay ya un poco más de movimiento y que nos permita agruparnos. Y esa es la palabra, agruparnos, compañeros fundadores, los 57, los que quedan de los 57, los que han pasado por diferentes momentos en Supecos, y agruparnos nosotros, los presentes, y crear la generación nueva de supequistas, ¿no? Diríamos, ¿no es cierto? Agrupémonos, pero en la lucha, no de forma general. Compañero, ¿quieres contribuir con Supecos? Agarra tu cámara, tu papel, etcétera, y anda, mira al obrero, escucha al obrero, escucha a tu campesino, y no digas que eres cualquier periodista, porque el que hace eso ya tiene un valor. Agrupémonos. Supecos se está informando. Hasta la vista, compañeros. Yo le diría hasta todos los días, hasta pronto, para construir el gran futuro que es de un país libre, soberano. Muchas gracias. Hasta pronto.